Hola a todos, bienvenidos. El objetivo de la clase de hoy, promover el reconocimiento de los derechos humanos considerando los principios de universalidad, indivisibilidad, inalienabilidad, etc. Pero antes vamos a hacer un breve repaso y resumen de, de la clase anterior. El título en aquella oportunidad de aquella sesión llevaba por nombre los recursos de protección judicial. ¿Qué dijimos? ¿Qué es un recurso de protección judicial o cómo se activa? ¿A cargo de quién está? Bueno, desde el principio de la unidad señalamos de que el funcionamiento del sistema judicial se da a través de la Corte Suprema, siendo el más alto tribunal de justicia que existe acá en el territorio. Y por supuesto de que ejerce justicia en todo el país. Y también señalamos de que eh, el Tribunal de Justicia, ¿cierto? Es así como administra justicia y utiliza ciertos estos recursos de protección judicial a través también de algunos mecanismos de acceso a la justicia, ¿m? Que van a exigir, ¿cierto?, los estados que deben garantizar que todos los ciudadanos que así lo requieran puedan recurrir al sistema de justicia y solicitar protección judicial ante una necesidad, cierto, legal, normalmente cuando una persona se siente vulnerada, discriminada y considera de que es una situación de relevancia legal. Eso especialmente lo que vimos en la clase anterior. Vamos a ver el título de la clase de hoy, que es el principio de universalidad. Bueno, el principio de universalidad no es otro más que el principio que busca que todos los estados, todas las autoridades del mundo que se alinean y que van a avalar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que promuevan y respeten y garanticen los derechos humanos. Bueno, sabemos que cómo lo deben llevar a cabo todos los países, entendiendo que los derechos humanos se basan en el principio de la universalidad, es decir, por el simple hecho de ser humano, miren jóvenes, por el único y sencillo eh, hecho de que nosotros somos personas, somos seres humanos, es vital de que se debe evitar la discriminación, exigiéndole a las autoridades, ¿cierto?, que se cumpla con la protección de los derechos en cualquier ámbito, en lo jurídico, en lo político, en lo social y en lo cultural. ¿Ya? El principio de universalidad, acá, ¿cierto? Como se define, ¿cierto? Son principios, ¿verdad? Según la Constitución, acá en Chile, ¿cómo la Corte Suprema, ¿cómo lo define? La define, ¿cierto? Como que son todos aquellos principios que son inherentes y que le conciernen a la comunidad internacional en su totalidad, ¿ya? Y bueno, en esta medida significa, ¿cierto?, que son inviolables, nadie puede pasar a llevar ni violentar, ¿verdad?, los principios que son inherentes a todos nosotros, es decir, que vienen con nosotros, los derechos humanos. ¿M? Por lo tanto, son absolutos, ¿ya? Y están protegidos, ¿ya? Cada vez que se infringe, cada vez que pasan a llevar la dignidad humana, lo razonable siempre es pensar de que existen entidades, existen, ¿cierto?, los estados a través de sus múltiples instituciones, están llamados, ¿cierto?, a frente a cualquier circunstancia de discriminación, vulnerabilidad, eh, proteger, ¿cierto?, estos derechos que son universales, ya que su naturaleza, que es estrictamente humana, permite, ¿cierto?, de que las instituciones siempre estén con las personas, ¿ya? Bueno, también tenemos que en el ámbito internacional existe una corte, ¿verdad? La Corte, ¿cierto?, Interamericana, ¿cierto?, que le afecta a todos los países de América de derechos humanos, señala que eh, las personas, todas las personas, somos, ¿verdad?, en todos los tiempos presentamos ciertas condiciones de vida que de una u otra manera están, ¿es cierto?, consagradas
principalmente en la Constitución de la República, ¿cierto? De todos los países, en la misma Declaración de los Derechos Humanos, y que se establecen también en algunas en convenciones, ¿verdad? Y en derechos y también para respetar los derechos de tratados internacionales, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Estas cortes que son internacionales están, ¿cierto?, abocadas a proteger los derechos humanos, a intervenir cuando tal vez cuando una persona crea que no hay garantías y que tal vez sus derechos están siendo vulnerados o pasados a llevar, o una persona se siente discriminada, ahí actúan las cortes internacionales de derechos humanos. ¿Ya? Bueno, y cualquier persona puede acogerse a las cortes internacionales, ¿cierto? Para solicitar cierta protección y exigir, ¿cierto? Esta eventual posibilidad de que se puedan solucionar eh, situaciones que están afectando los derechos de las personas. Bueno, es por eso que también se señala de que los derechos son inalterables, ¿ya? Es decir, que son de verdad, son fundamentales, ¿ya? Señala, esto quiere decir de que ni siquiera los estados que están pasando por una crisis, por ejemplo, cuando los países declaran estado de excepción frente a un estallido social, cuando hay toque de queda, cuando existen prohibiciones de trasladarte libremente por la calle, tampoco los derechos humanos se suspenden. Siempre deben actuar en conformidad con los principios del derecho internacional humanitario, en todo momento. ¿Mm? Por lo tanto, el principio de universalidad debe, ¿cierto?, acatarse, eh, se debe, ¿cierto?, suponer que eh, están, ¿cierto?, en primer lugar, si se consideran, ¿cierto?, los derechos de las personas que tienen que protejan, ¿cierto?, la igualdad, la libertad y la paz de las personas. ¿Ya? Ese es uno de los principales principios de universalidad. ¿Bien? Ahora, ¿cierto? Los derechos humanos, ¿cierto? La idea de la vida digna también al mismo tiempo requiere, ¿cierto?, siempre estar, siempre tener presente de que la idea de la vida digna siempre acompaña a todas las personas en cualquier contexto, en cualquier momento de la vida o historia. Por lo tanto, mediante esta universalidad, eh, las personas de verdad se les reconoce ¿cierto?, además de reconocerse, acepta y se promueven los derechos y la protección de las personas. Bueno, la Constitución de la República también se refiere al principio de universalidad y sostiene, ¿cierto?, de que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, eh, de lo que el Estado se ha hecho parte, ¿ya? Como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Bueno, es un artículo, ¿cierto?, que leí de manera literal, ¿ya? Ese es el fundamento que la Constitución destaca, ¿cierto?, frente al principio de universalidad. Bueno, estamos llegando ya al cierre de la clase y vamos, ¿cierto?, a hacer un repaso antes de terminar con esta sesión. Vamos a ver lo que se aprendió en la clase de hoy. El título de esta sesión lleva por nombre el principio de universalidad de los derechos humanos. Y dijimos, ¿cierto?, de que este principio no es otro más que el principio que busca que todos los estados, autoridades sean capaces, ¿cierto?, y tengan la obligación de promover, difundir el respeto y que le garanticen a todos los ciudadanos cierta posibilidad, ¿cierto?, de que velen por los derechos humanos. Bien,
Por eso, entendiendo que los derechos humanos se basan en el principio de la universalidad, por el simple hecho de ser personas. Por lo tanto, debemos evitar la discriminación, exigiendo, ¿cierto?, siempre las autoridades que se cumpla la protección de los derechos en cualquier ámbito, ¿ya? En lo legal, en lo político, social y cultural. Bien, jóvenes, antes de terminar con la clase, ustedes tienen dos preguntas que responder. ¿Qué es el principio universalidad de los derechos humanos? ¿Y qué significa el principio de universalidad para la Constitución? Estas dos preguntas usted debe responder. Yo me despido y nos vemos en la próxima clase. Chao.